Buenos días, estudiantes de cuarto. Hoy tenemos una nueva clase de Artes, Informática y Tecnología. En nuestras clases de artes venimos hablando acerca del arte abstracto, ¿cierto? Pero antes de continuar con el tema, quiero que hagamos una pausa y miremos el significado de la palabra abstraer. ¿Qué quiere decir esto? Es sacar lo más importante, los detalles más relevantes de algo, ¿sí? Por ejemplo, de un león, ¿qué sería lo más importante? Su melena o su fuerza, ¿cierto? Entonces, esos son los detalles que yo estoy abstrayendo del león. En el arte abstracto se plasman algunos de estos detalles, ¿cierto? Pero no se plasma el león así como lo conocemos, no es hacer una figura del león, sino de pronto jugar con ciertas formas o ciertos colores para tratar de representar una de sus características, ¿cierto? Entonces, dentro del arte abstracto encontramos el arte abstracto geométrico. Resulta que en este no utilizamos manchas y trazos como lo vimos la clase anterior, sino que utilizamos unas formas geométricas, ¿cierto? Pero no es hacer, digamos, una figura así tal como la conocemos, formarla con figuras geométricas, como el típico dibujo que nos ponían a hacer cuando pequeños, de haga un robot con las figuras geométricas, ¿cierto? Eso no sería arte abstracto, sino con figuras geométricas tratar de expresar otro contenido. Resulta que hay un artista que es muy importante en esta técnica del arte abstracto porque fue el que inició esta técnica, fue uno de los precursores de esta técnica y su nombre es Vasily Kandinsky. Resulta que él se dedicó a hacer muchas formas de arte abstracto, pero una de ellas fue el arte abstracto geométrico. Entonces los voy a invitar y les dejo un video para que vean algunas de las obras de este autor y entiendan por qué es tan importante en este tipo de arte. Entonces, como actividad para su clase de artes, vamos a hacer una obra artística de abstracción geométrica. Yo les voy a dejar las indicaciones de cómo deben de realizar esa obra. En el área de informática y tecnología estábamos hablando sobre la evolución de las viviendas, ¿cierto? Y vimos varios periodos de evolución de las viviendas, vimos 4 periodos. En esta clase vamos a continuar hablando de ese tema, pero vamos a iniciar con la edad moderna, que es el periodo que sigue. Resulta que en esta edad empezaron a construirse las casas con ladrillos. ¿Cómo fabricaban esos ladrillos? Cogían barro, le daban la forma del ladrillo y lo cocinaban en un horno. Al cocinarlo pues ya quedaba duro. Entonces con la aparición del ladrillo entonces empezaron a construir casas mucho más elegantes, ya tipo mansión, ¿cierto? Y empezaron a construir ya edificios mucho más altos pues para las personas que tenían el dinero para costearlo. Luego, en la edad contemporánea, o sea, en este periodo, por decirlo así, entonces ya empezaron a construirse casas mucho más lujosas, con jardines, ¿cierto? Al comienzo, las casas, pues digamos, tenían algún servicio de agua, ya tenían su estufa, ya dejaron de cocinar así en un fogón con leña, sino que ya tenían su estufa, pero no había llegado la luz, entonces se las iluminaban con lámparas. ¿Sí? Lo mismo las calles también estaban iluminadas con lámparas, pero entonces más adelante empezó a usarse la luz eléctrica. Y ya este tipo de luz llegó a las casas y a las calles y ya las calles empezaron a empedrarlas, ¿cierto? Para que ya dejaran de ser esos caminos polvorientos y con barro. Ahora, uno de los materiales de construcción más importantes es el vidrio. A la gente le gusta mucho la luminosidad que permite el vidrio, pues porque deja pasar toda la luz. Es tan importante el vidrio que inclusive se están reemplazando techos o paredes o puertas por láminas de vidrio. Entonces la gente pues prefiere ahora los espacios muy abiertos que dentro de las
que dentro de las casas no hayan tantas paredes para estar viendo de un espacio a otro, por ejemplo, que no haya una pared que divida la cocina y la sala, sino que desde la cocina tú puedas ver la sala o al revés. Las casas tienen habitaciones muy amplias, ¿cierto? Y normalmente tienen una forma cuadrada. Entonces, tanto ha avanzado la tecnología últimamente que ahora podemos hablar de casas inteligentes, ¿cierto? Que son casas que se pueden controlar a partir de algún dispositivo como el celular o como la tablet. Entonces, antes de llegar a nuestras casas, podemos decirle que cuadre una temperatura para que nosotros estemos cómodos. Si por ejemplo venimos de la calle y está haciendo mucho frío, entonces que la casa se ponga en una temperatura mucho más cálida, ¿cierto? También las cerraduras ahora se pueden controlar con una huella, ¿cierto? Dentro de las casas hay sistemas de circuito cerrado de televisión que permiten a las personas observar a través de cámaras qué es lo que está pasando en cada lugar de sus casas. También podemos controlar de forma remota, desde lejos, los electrodomésticos. Por ejemplo, decirle a la olla arrocera que empiece a cocinar el arroz para que cuando lleguemos por la noche después de trabajar ya el arroz esté recién hecho y esté caliente. Prender y apagar las luces con un botón del celular o dándole una orden, un comando a nuestro celular. También eh, poder, digamos que nuestra nevera nos mande una notificación de que se acabó algún producto de la nevera o de que está por vencerse, ¿cierto? Entonces son cosas que hacen las nuevas casas y la tecnología que nos están permitiendo pues llegar a tener. Pues por ahora nosotros no las tenemos porque son cosas un poco costosas, ¿cierto? Pero sí hay cosas a las que podemos acceder, por ejemplo un parlante de un asistente de voz de Google, pues ya no es una cosa imposible de adquirir, no es algo tan caro y pues si nosotros vamos modernizando nuestra casa poco a poco con algunos dispositivos como por ejemplo bombillos Wi-Fi, ya dándole una orden al celular, podemos hacer que se prendan o se apaguen las luces de determinado espacio de nuestra casa. Entonces, como actividad para esta clase de informática y tecnología, eh, les dejo ver un videíto acerca del tema de las casas inteligentes y en su cuaderno de informática van a dibujar un plano de su casa o apartamento, del lugar donde viven y van a escribir qué avances tecnológicos tienen en ese lugar que les permiten tener una vida cómoda, ¿sí? Aparte, en una hojita tamaño blanca o en tamaño carta, en una hojita blanca tamaño carta o en una cartulina, van a realizar un dibujo en el que ustedes me muestren cómo se imaginan que van a ser esas casas en el futuro más adelante. Si ya tenemos acceso a lo que les estaba contando, ¿cómo serán las casas dentro de unos 20, 30, 50 años, ¿cierto? ¿Qué cosas podrán tener de nuevo? Entonces, espero que se diviertan mucho realizando estas actividades y nos vemos en la siguiente clase.